Bien, ahora vamos a hablar del tema de conceptos básicos, la segunda parte. Vamos a trabajar con las propiedades que dependen del núcleo del átomo. Veamos el concepto de átomo. Átomo conocemos como la partícula más pequeña de un elemento que es responsable de todas las reacciones. ¿Qué partes tiene el átomo? Según el modelo atómico de Rutherford, tiene dos partes. Un núcleo, que viene a ser la parte central y está constituida por protones y neutrones, ya los protones con carga eléctrica positiva y los neutrones sin carga eléctrica. Y tiene la envoltura, que es la parte periférica o externa donde se encuentran los electrones. Estos tienen carga eléctrica negativa y una masa equivalente a 1.67 por 10 a la menos 24 gramos, que equivale a una unidad de masa atómica. ¿Ya? Por ejemplo, el átomo de carbono tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Todos los átomos son eléctricamente neutros, ya que las cargas positivas igualan a la carga negativa. ¿Qué propiedades dependen del núcleo? Una es el número atómico, que viene a ser la cantidad de protones que tiene un átomo, es decir, este valor va a estar definido para cada elemento a través del número de protones que se encuentran en el núcleo. Por ejemplo, para el litio es 3, ya que tiene 3 protones, para el sodio 11, ya que tiene 11 protones, y para el calcio 20, ya que tiene 20 protones. El peso atómico viene a ser la suma de protones y neutrones que se encuentran en el átomo. ¿Ya? No se toma en cuenta el peso de los electrones, ya que su masa se considera igual a 0. Acá tenemos un ejemplo del zinc. ¿Ya? El zinc tiene un número atómico de 30 y un peso atómico de 65. ¿Ya? Sin embargo, los números atómicos y los pesos atómicos los podemos encontrar para todos los elementos en la tabla periódica, ya están descritos. Ya acá tenemos, por ejemplo, el hierro, un número atómico de 26 y un peso atómico de 56, que viene a ser la suma de protones y neutrones. Átomos, podemos mencionar los isótopos, que son átomos que presentan a un mismo elemento, ya, pero que tienen diferentes pesos atómicos. Esto significa que hay átomos del mismo elemento, pero que tienen cantidades diferentes de neutrones. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene 3 isótopos, denominados protio, con un protón sin neutrón, el deuterio con un protón y un neutrón, y el tritio con un protón y 2 neutrones. En el caso del litio tenemos 2 isótopos, un isótopo que tiene 3 protones y 3 neutrones, y otro con 3 protones y 4 neutrones. Para los diferentes elementos se pueden encontrar diferentes pesos atómicos, ¿ya? Pero en la tabla periódica no figura ninguno, ¿ya? En la tabla periódica lo que encontramos es un promedio ponderado de los pesos atómicos de todos los elementos según la abundancia de sus isótopos en la naturaleza. Por eso es que en la tabla periódica ustedes encuentran pesos atómicos con números decimales. En el caso de los isóbaros, son átomos que pertenecen a diferentes elementos, pero que tienen el mismo peso atómico, ya, como el caso del carbono con peso atómico 14 y el nitrógeno, que tiene un peso atómico de 14. Sin embargo, el número atómico para ambos es diferente, como vemos en la diapositiva. Los isótonos son átomos que pertenecen a diferentes elementos, pero que tienen el mismo número de neutrones. ¿Ya? En este caso tenemos el ejemplo del magnesio con 23 de peso atómico, 11 protones y 12 neutrones, y para el sodio, y el magnesio 12 protones y 12 neutrones. Los elementos isoeléctricos son átomos o iones que tienen el mismo número de electrones. Ya tenemos
Como ejemplo acá el sodio, que tiene un número atómico de 11 protones y 11 electrones. Sin embargo, el sodio cuando reacciona tiende ya a perder un electrón. En este caso se queda con 11 protones y 10 electrones y adquiere una carga positiva de más 1. En este caso viene a ser un ion isoeléctrico del neón. Ya el neón tiene 10 protones, ya, y 10 electrones. Hablemos del concepto de peso molecular. El peso molecular es la suma de los pesos atómicos de los elementos que constituyen un compuesto químico. Si hablamos de un elemento, mencionamos peso atómico, que eso está listado ya en la tabla periódica. Si hablamos de un compuesto, hablamos de peso molecular. Por ejemplo, si me piden que calcule el peso molecular para el ácido sulfúrico, yo debo obtener primero los pesos atómicos de cada componente del ácido sulfúrico, como el ejemplo que tenemos acá: el hidrógeno, el azufre y el oxígeno, y multiplicar ese peso atómico por el subíndice que tiene el elemento en la fórmula dada. Ya acá tenemos 1 por 2 para el hidrógeno, 32 por 1 para el azufre y 16 por 4 para el oxígeno. El peso molecular del ácido sulfúrico es de 98, tomamos como unidades masa atómica, ¿ya? El peso atómico y el peso molecular se expresa en gramos, corresponde a gramos mol. Los pesos atómicos y pesos moleculares se expresan en unidades de masa atómica, y si estas unidades de masa atómica las transformaríamos a gramos, dado que el valor de la unidad de masa atómica es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, tendríamos un complejo cálculo con decimales. Entonces se toma como equivalente ya la unidad de masa atómica a gramos para el mol, y se entiende, se expresa el peso molecular como gramos mol. Ya las sustancias químicas tienen diferentes usos y existe necesidad de utilizar, sin embargo, valores que puedan ser manejables. Entonces se toma en cuenta esta equivalencia. El peso atómico y el peso molecular, en vez de expresarse en UMA, se expresa en gramos, ya, con la condición de llamar a esto un mol. Ya, por ejemplo, el cobre, que tiene un peso atómico de 64, en vez de decir 64 UMA, lo expresamos como 64 gramos mol. Es decir, un mol de cobre equivale a 64 gramos. En el caso del ácido sulfúrico, que acabamos de calcular su peso molecular, en vez de decir que es 98 UMA, decimos 98 gramos mol. Un mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramos. Ahora hablemos del peso equivalente. El peso equivalente de un elemento ya se calcula dividiendo el peso atómico del elemento entre su valencia o su estado de oxidación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el calcio, si yo quiero calcular el peso equivalente, divido el peso atómico, que es a 40, y la valencia del calcio, que es 2. Entonces, un peso equivalente de calcio equivale a 20 equivalentes gramos. ¿Ya? Se expresa como equivalentes gramos, peso equivalente. Si quiero calcular el peso equivalente de un ácido, base o sal, ¿cómo hacemos? En el caso de los ácidos, calculo el peso molecular del compuesto entre el número de hidrógeno, si es un ácido, entre el número de oxidrilo, si es una base, y entre el número de cargas positivas o negativas, si es una sal. Acá tenemos la fórmula para calcular el equivalente gramo o peso equivalente de un ácido. Peso molecular entre el número de hidrógenos que tenga el ácido. Acá un ejemplo, para el ácido ortofosfórico, su fórmula es H3PO4. Primero calculo el peso molecular, 1 por 3 para el hidrógeno, 31 para el azufre y 16 por 4 para el oxígeno. Me da un peso molecular de 98 gramos.
el peso equivalente calculo dividiendo el peso molecular entre el número de hidrógenos, que es 3, y tengo que es 32,66 equivalentes gramos. En el caso de un hidróxido se divide el peso molecular del hidróxido entre el número de oxidrilos que posee ese compuesto. Para el hidróxido de sodio, que es su fórmula NaOH, tiene un solo oxidrilo, calculo el peso molecular, 23 para el sodio, 16 para el oxígeno, 1 para el hidrógeno, me da un peso molecular de 40, divido para el peso equivalente el peso molecular 40 entre el número de hidrógenos, que es 1, y es igual a 40. En el caso de calcular el equivalente químico de una sal, se divide el peso molecular de la sal entre el número de cargas de valencia que tenga el metal. Si se observa que el metal que conforma la sal tiene un subíndice, se multiplica el número de oxidación por el subíndice que presente. Vamos a ver acá el ejemplo del sulfato crómico. El sulfato crómico tiene la fórmula Cr2, subíndice 2, el ion sulfato SO4 con un subíndice 3. El número de oxidación del cromo en esta sal es de 3 y el subíndice que tiene es 2. Entonces multiplico 3 por 2 es igual a 6. Ese sería el número de cargas del cromo, ya que se coloca como denominador para calcular el equivalente gramo del sulfato crómico. Para el peso molecular sería 52 por 2 para el cromo. En el caso del sulfato, multiplico 3 por 32 más 16 por 4. El peso molecular del sulfato crómico es 392 dividido entre 6, que me da un valor de 65,3 equivalentes gramos. Veamos algunos ejercicios. Acá calculando el peso molecular para el ortofosfato de sodio, que tiene la fórmula sodio 3, fosfato, ya, fósforo, oxígeno 4. Para el sodio multiplico su peso atómico 23 por 3, el fósforo 31 por 1 y el oxígeno 16 por 4. Su peso molecular es 164 gramos mol. En el caso del sulfato cúprico pentahidratado, que es una sal hidratada, calculo primero para el sulfato cúprico, ¿ya? El cobre 64, azufre 32, oxígeno 16 por 4 me da 160. Y el agua esta sal tiene 5 moléculas de agua, calculo el peso molecular del agua, 1 por 2 para el hidrógeno más 16 para el oxígeno, eso lo multiplico por 5, me da un valor de 90 gramos mol. Y sumo, ¿ya?, el peso del sulfato cúprico más las moléculas de agua, 160 más 90, equivale a 250 gramos mol. Calculemos ahora cuántos gramos de carbonato de carbono hay en 200 gramos de carbonato de calcio. Calculo el peso molecular primero para el carbonato de calcio. Calcio 40, carbono 12, oxígeno 16 por 3 es 100. Entonces la sal, ya, el carbonato de calcio contiene 100 gramos mol, es decir, un mol contiene 12 gramos de carbono, como lo vemos acá en esta regla de 3, y me preguntan en 200 gramos cuántos gramos de carbono hay. Hay 24 gramos. Si quiero determinar cuántos gramos de sodio hay en 2 moles de sulfato de sodio, primero calculo el peso molecular del sulfato de sodio, Na2SO4. Entonces 2 para el sodio, 23 por 2, el azufre 32 por 1, el oxígeno 16 por 4, sumo estos valores y me da un total de 142. Para aclarar o para recordar de dónde obtengo los valores de los pesos atómicos es de la tabla periódica. En la tabla periódica encontramos esos datos. Entonces, según el peso molecular, un mol, que es 142 gramos, un mol
de sulfato de sodio contiene 46 gramos de sodio. Me preguntan en 2 moles cuánto hay. Entonces en 2 moles tendré 2 por 46 dividido entre 1 equivale a 92 gramos. Si me preguntan en 100 gramos de sulfato cúprico pentahidratado, ¿cuántos gramos de agua hay? Entonces vuelvo, calculo el peso molecular del sulfato cúprico. Me voy a la tabla periódica, busco los pesos atómicos de los componentes del sulfato cúprico, cobre, azufre, oxígeno, hidrógeno, ¿ya? Y hemos hecho hace un momento el cálculo del peso molecular del sulfato cúprico, recordarán, es 250 gramos. Entonces, en 250 gramos, que es un mol, tengo 90 gramos de agua, ¿no es cierto? Esa es la relación que tengo según el peso molecular. Para 100 gramos de agua, que es lo que me preguntan, ¿cuánto hay? Equivale a 36 gramos de agua, ¿ya? Se puede transformar gramos a moles o moles a gramos, ¿ya? Para ello se utiliza el peso molecular. Los moles un mol se puede expresar en gramos sumando el peso molecular, como lo hicimos hace un momento, por ejemplo, con el ácido sulfúrico. Recordarán, un mol de ácido sulfúrico es 98 gramos, ¿ya? Para transformar el equivalente gramo a gramo, ¿ya? O de gramo a equivalente gramo, tengo que calcular o llevar los equivalentes gramos a gramos, ¿ya? Acá tengo, por ejemplo, el peso molecular, ¿ya?, del ácido sulfúrico que les comentaba es 98, ya lo hemos resuelto antes. Entonces vamos a hacer una conversión. 284 gramos de ácido sulfúrico vamos a llevar a moles. ¿Cómo hacemos eso? Calculo primero el peso molecular, sumando los pesos atómicos y multiplicando por el subíndice. Los pesos atómicos, vuelvo a repetir, lo obtengo ese dato de la tabla periódica, ¿ya? El peso molecular es 98 gramos mol, ¿ya? Y hago una regla de 3 que me dice en 98 gramos de ácido sulfúrico tengo un mol de ácido sulfúrico. En 284 gramos o 94 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuántos moles tengo? Me da un valor de 3 moles, ¿ya? Para transformar 2 moles de sulfato de sodio a gramos, ya calculo siempre el peso molecular. El peso molecular, veo en la tabla pesos atómicos del sodio, azufre y oxígeno, multiplico por los subíndices y tengo un valor de 142 gramos mol. Entonces sé que un mol de sulfato de sodio es 142 gramos y 2 moles equivale a 2 por 142 dividido entre 1 es 284 gramos de sulfato de sodio. Para transformar 300 gramos de carbonato de calcio a equivalente gramo, el carbonato de calcio tiene un peso molecular de 100 gramos. Voy a la tabla periódica y busco peso atómico de calcio, de carbono y de oxígeno y multiplico por 3. Eso me da un valor de 100. Entonces estoy haciendo la conversión de gramos a equivalentes gramos. ¿Por qué calculo los moles? Porque necesito este dato, el mol, ¿ya? El peso equivalente para el carbonato de calcio sería su peso molecular dividido entre las cargas del calcio. Entonces, un equivalente gramo de carbonato de calcio sería 100 dividido entre 2, que esa es la valencia de calcio, que equivale a 50 gramos. Eso es un equivalente gramo de carbonato de calcio. Y 300 gramos, ¿cuánto es? 300 gramos, 300 por 1 dividido entre 50. Eso equivale a 6 equivalentes gramos de carbonato de calcio. Si quiero transformar 4 equivalentes gramos de hidróxido de sodio a gramos, ¿cómo hago? Entonces necesito también el peso molecular para saber cuánto es un equivalente gramo y hacer una regla de 3. El hidróxido de calcio, calculo su peso molecular, me voy a tabla, calcio 40, el ion oxidrilo está 2 veces, entonces 2 por 16 más 1
me da un valor de peso molecular 74 gramos mol. Divido para calcular un equivalente gramo el peso molecular entre el número de oxidrilos, que es 74 entre 2, eso es igual a 37. Entonces sé que un equivalente gramo de óxido de calcio es 37 gramos y 4 equivalentes, que es lo que me preguntan, equivale a 4 por 37 dividido entre 1, 148 gramos de hidróxido de calcio. Si quiero transformar de moles a equivalente gramos, llevaré 2 moles de ácido sulfúrico a equivalente gramo. Entonces primero tengo que llevar los moles a gramo y luego los gramos a equivalente gramo. Necesito el peso molecular del ácido sulfúrico, me voy a tablas, calculo, es 98 gramos mol, ya lo hemos hecho antes, y calculo ahora el valor de un equivalente gramo de ácido sulfúrico, que sería su peso molecular dividido entre el número de cargas del ácido, o el número de hidrógenos que tiene el ácido, que es 2. Un equivalente gramo del ácido sulfúrico es 49 gramos. Ahora la pregunta es: transforme 2 moles de ácido sulfúrico a equivalente gramo. Entonces calculo primero en gramos cuántos son 2 moles. Un mol es 98, 2 moles sería 2 por 98 dividido entre 1, 196 gramos de ácido sulfúrico. Ahora calculo cuántos equivalentes gramos son estos 196 gramos. Si 48 equivalentes gramos es 48 gramos, perdón, es un equivalente gramo, 196 gramos va a ser igual a 4 equivalentes gramos y esa es la respuesta. Hagamos otro ejercicio. Transformemos 12 equivalentes gramos de sulfato de aluminio a moles. Acá voy de equivalente gramo a gramo y de gramo a mol. Calculo el peso molecular del sulfato de aluminio, voy a tabla para saber peso atómico de aluminio, 27 por 2 más 3 por 32 más 16 por 4. Me da un peso atómico de 342 gramos mol. El aluminio tiene una valencia de más 3, ¿ya? Multiplico ese más 3 por 2, que sería 6, ¿ya? El valor entre el que tengo que dividir el peso molecular del sulfato de aluminio, ¿ya?, entre 6 para obtener el valor de un equivalente gramo. Sería 342 entre 6, 57 equivalentes gramos. Con el dato de un equivalente gramo voy a calcular cuántos gramos son 12 equivalentes. Si un equivalente gramo de sulfato de aluminio es 57, 12 equivalentes gramos, ¿cuánto es? Sería 684 gramos de sulfato de aluminio. Y este valor en gramos lo llevo a moles, porque me dice cuántos moles son 12 equivalentes. Entonces, un mol es 342. 684 va a ser igual a X. 684 por 1 dividido entre 342 sería igual a 2 moles de sulfato de aluminio. Ahora vamos a hablar de la composición centesimal o porcentual. Ya cuando se conocen los elementos de un compuesto, es necesario conocer las partes de un elemento que hay en 100 partes de un compuesto. Ese es el porcentaje de por ciento. Ya este cálculo se realiza conociendo el peso atómico de los elementos y el peso molecular del compuesto, y se calcula un porcentaje, se puede hacer a través de una regla de 3 simple. ¿Ya? Por ejemplo, para calcular la composición centesimal del sulfato cúprico, ¿qué porcentaje ya ocupa en la composición cada uno de los componentes del sulfato cúprico? Calculo primero el peso molecular del sulfato cúprico. Cobre, voy a tablas, su peso atómico 64 por 1, azufre 32 por 1 y oxígeno 16 por 4 porque está 4 veces. Entonces el peso molecular es 160. Ahora calculo el porcentaje de cobre que hay en el compuesto. Sería el peso atómico ya dividido entre el peso molecular por 100. 64 entre 160 por 100 me da 40.
Para el azufre, peso atómico 32 dividido entre 160 por 100 es 20. ¿Ya? Lo mismo para el oxígeno. 64, que es la cantidad de oxígeno que hay en el sulfato cúprico, entre 160 por 40. Y la suma de estos porcentajes tiene que dar 100%. Se puede hacer con regla de 3, como les había dicho hace un momento. Si el 100% del peso molecular es 160, 64, ¿cuánto será? X. Entonces, 64 por 100 dividido entre 160 es 40 el porcentaje de cobre, ¿no es cierto? Y lo mismo se repite para los otros compuestos, va a dar los valores anteriormente mencionados. Si quiero calcular el porcentaje de nitrógeno en el nitrato de amonio, no es necesario calcular para cada elemento, ¿ya? Sino solo para el nitrógeno. Entonces el nitrato de amonio es amonio, ya que tiene nitrógeno, hidrógeno, y el nitrato que tiene nitrógeno y oxígeno. El peso molecular sería 4 por 1, ya para el hidrógeno. El nitrógeno está 2 veces, entonces 14 por 2, y el oxígeno 3 veces, 16 por 3. El peso molecular es 80, ¿ya? Entonces el porcentaje de nitrógeno sería 28 dividido entre 80 por 100, equivale a 35%. El porcentaje de agua en el sulfato cúprico pentahidratado, como este cálculo de peso molecular de esta sal lo hemos hecho antes, ya sabemos que el sulfato cúprico tiene un peso molecular de 160 y la cantidad de agua que tiene en la sal pentahidratada es de 90 gramos mol. Eso equivale a un total de 250 gramos mol, que es el peso molecular del sulfato cúprico. Entonces calculo la cantidad de agua 90 entre el peso molecular por 100 equivale a 36%, ¿ya? Ahora hablaremos de las propiedades que dependen del átomo. La masa molar de una molécula es la masa de un mol de esas moléculas. Sus unidades químicas son los gramos mol y por definición un mol es el número de átomos que están contenidos en 12 gramos de carbono, ¿ya? Este número de átomos que hay en un mol, ¿ya?, se conoce como número de Avogadro, ¿ya? Y el valor del número de Avogadro es de 6.022 por 10 a la 23. Entonces la masa molecular o mol de diferentes sustancias contiene el mismo número de moléculas, ¿ya?, que es el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. ¿Eso qué quiere decir? Que un mol de sustancia, de cualquier sustancia, contiene 6.022 por 10 a la 23 partículas. Un mol de cualquier elemento puro tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos y un mol de cualquier compuesto tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. La teoría de Avogadro, ya Amadeo Avogadro, quien en 1811 afirmó que volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de partículas. Por partículas entendemos las moléculas, ya sean poliatómicas o monoatómicas, es decir, un gas compuesto o un gas de un elemento simple. Un determinado número de moléculas de dos gases diferentes ocupan el mismo volumen si las condiciones de presión y temperatura son idénticas. A esto se conoce el volumen molar de una sustancia, que se simboliza con B sub m. Este volumen de un mol de esta sustancia, ya en el sistema internacional de medidas se mide con metro cúbico por cada mol, ya. En este caso un mol de cualquier sustancia o de cualquier gas contiene 6.022 por 10 a la 23 partículas, ya. Y este mol de cualquier gas ocupará siempre el valor del volumen molar corresponde a los llamados gases ideales o gases perfectos u ordinarios. Ya con esto terminamos nuestro tema de nociones básicas.